Les cuento que estuvimos con mi familia esta semana hablando con otras personas, con unos desplazados, vecinos, y él me contó toda su historia. Este hombre me dijo que los paramilitares se comieron 2.000 gallinas, 40 marranos y 10 vacas que tenía en su finca en Caldas. Lo dejaron limpio y eran unos 2.000 paramilitares. Durante ese tiempo no solamente se comieron su finca, sino la de unos vecinos. Pero más tarde llegaron 4.000 guerrilleros y sacaron a estos paramilitares de donde estaban. Y este hombre, por supuestamente haber colaborado con los paras, lo secuestraron con otra persona. Los amarraron a un palo con el compañero y pusieron una motosierra al lado y mataron al hombre que estaba con él, enfrente de él, y en el momento que le tocaba su turno, él oraba. El Salmo 118 decía: el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan, por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Él es un cristiano y dijo que en ese momento pensó que pasara lo que pasara, no importaría al final, pero que él confiaba en la promesa del Señor. Él era concejal del pueblo y lo soltaron con la condición de que cogiera un megáfono y empezara a llamar a las personas a que colaboraran con la guerrilla. Este hombre confió en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y no le hicieron al final nada. Salió en un camión escondido entre unos bultos de café unos días después, pero siempre confió en la protección del Señor y dejó toda su perfecta voluntad. Esta es una forma de usar la espada del Espíritu, y es de esto de lo que vamos a hablar hoy, de esta espada. La espada es la sexta pieza de la armadura de Dios que el apóstol le ha dado a los cristianos en el libro de Éfeso. La armadura que él da para protegerse de los ataques del enemigo. Recuerden que esto de Satanás es una realidad. Ya hemos hablado de forma extendida acerca de él. Y si usted no se está defendiendo de él, está siendo usado por él. Si usted no tiene la armadura, es posible que sea un esclavo de Satanás. Y por eso es tan importante la armadura. La espada es la sexta y última de toda la serie acerca de la armadura que nos da el apóstol Pablo. Y la podemos dividir en dos. Hay dos divisiones. Están las primeras tres de ese grupo de la armadura, que es algo que se pone. Y están las segundas tres, la segunda parte es algo que toma. Noten el versículo 17, al final, la segunda parte, dice: tomad también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu es diferente a las otras piezas de la armadura en tres aspectos principalmente. El primero es que proporciona una protección total al cuerpo como un todo, no por partes particulares del cuerpo. No está protegiendo el pecho o la cabeza o los pies como las otras piezas de la armadura. La espada es para proteger el cuerpo como un todo. Y segundo, mantiene al enemigo como un todo, separado, provee una protección en contra de todo el enemigo, no de un ataque particular de él. Por ejemplo, la coraza, como hemos visto, protege el ataque a los deseos, a la voluntad y a los afectos. La espada, entonces, protege en el sentido de que contiene al enemigo en su totalidad. Pero la principal diferencia con las otras piezas de la armadura es que es ofensiva. Eso es lo diferente. Entre los otros aspectos no hay ningún elemento ofensivo, todos son elementos defensivos. Y la espada entonces tiene este doble propósito, no solamente defiende, sino que también es ofensivo. No solamente sirve para repeler el enemigo, sino también para atacarlo. Sirve para resistir.
pues al diablo. Esa es la parte defensiva, como dice Santiago 4:7. Y él huirá de vosotros. Esa es la parte ofensiva. No se limita a resistirlo, por así decirlo, sino que él huirá, se irá. Por lo tanto, no solo tiene que repeler o resistir al enemigo y sus ataques en un sentido, sino que también hay un elemento ofensivo hacia él. Y uno de los principales problemas es que el diablo mantiene a las personas aterrorizadas y asustadas, y a producir en ustedes y en mí un espíritu de cobardía y un sentimiento de desesperanza. Y si lo consigue, ya están derrotados. Pero la afirmación que da el apóstol acerca de la espada es ese antídoto final contra él. No debe alejarse del diablo en un sentido de cobardía o con temor. Debe tener la capacidad para resistirle. Debe tener la seguridad que aunque él es grande y poderoso, como lo hemos visto, y aunque todo lo que hemos visto acerca de él y su fuerza es cierto, no es una batalla sin esperanza. Es posible que el cristiano resista al diablo, pero no solo se queda resistiendo ahí, sino que hay para el cristiano también una herramienta para hacerlo huir. Pero debo matizar un poco las palabras. Antes que nada, lo que estoy diciendo con esto no es un estímulo a la osadía, a ser osado, o un espíritu de burla con respecto al diablo. El mundo considera al diablo como una broma. Y de hecho hay muchos en la iglesia cristiana que inclusive tienden a hacer exactamente lo mismo. Pero recuerde la advertencia que encontramos en 2 de Pedro 2:10. Atrevidos, no deben ser atrevidos y obstinados que no tiemblen cuando blasfeman las majestades angélicas. El cristiano que actúa con osadía no es más que un tonto. Nunca debe olvidar el poder y la fuerza de este gran enemigo que se opone contra usted y contra mí. Pero al mismo tiempo, no deben estar aterrorizados por él. Debe estar firme y resistir y usar esta espada del Espíritu que es la palabra de Dios para que él huya de ustedes. Hay un equilibrio en estas palabras que nos está dando Pablo. Por un lado, no debe caer en un tonto exceso de confianza creyendo que porque es cristiano puede estar despreocupado. No debe ser tan ingenuo que crea que nada le va a pasar. Recuerde, el que cree que está firme, tenga cuidado. No sea que no caiga, o que caiga mejor. Y al mismo tiempo, debe evitar estar aterrorizados por el diablo, debe evitar ser llevados a un sentimiento de total desesperanza debido a su gran poder y su gran fuerza. Debe seguir lo que dice el apóstol, debe tomar la espada del Espíritu, tomar todo lo que esa espada del Espíritu significa y además resistirle, usar también la ofensiva. Déjeme explicar un poco mejor esto. Noten esa siguiente frase del versículo 17. Tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una interpretación falsa acerca de esta palabra es que tome la espada del Espíritu, que es el Espíritu. Por esto, pero eso es incorrecto, porque en ninguna parte de la Escritura se describe al Espíritu Santo como la palabra de Dios. Esa descripción se limita únicamente a Jesucristo. El Espíritu no es la espada. Lo que el apóstol aquí está diciendo es que tome la espada del Espíritu mismo, la que Él le da, la que Él provee, es decir, la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia, las Escrituras, esa es la palabra de Dios. Y para demostrarlo, recuerden lo que le sucedió a nuestro Señor mismo cuando fue tentado por el diablo en el desierto durante 40 días y 40 noches. En primer lugar, Jesús fue a ser bautizado por Juan el Bautista, si lo recuerdan. Y cuando salía del agua, el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. Él estaba lleno del Espíritu y a continuación observe lo interesante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, Mateo 4:1. Luego, después de esto sigue la tentación.
Y lo que nos interesa ahora es la forma en que nuestro Señor, lleno del Espíritu Santo, resiste a las tentaciones del diablo. Lo hizo, ¿cómo? Citando las Escrituras. Él no se limitó a traer nuevas palabras que vinieron de Dios, no se limitó a pronunciar nuevas verdades que le llegaron de alguna forma. No, él citó la antigua palabra de Dios, él citó las Escrituras. Y esto es lo que hay en la mente del apóstol ahora acá que le está escribiendo a los Efesios. Esto es lo que tiene él como trasfondo. Él está enseñando exactamente lo mismo. Él usa la misma ilustración o la misma manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, las Escrituras. Y usted y yo debemos luchar contra el diablo y contra todos sus poderes de la misma forma, usar la misma manera, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esto nos lleva entonces a hacernos una pregunta. ¿Por qué las Escrituras se describen de esta manera y se definen como la espada a tomar? Por eso hay que ser claros con el tema de las Escrituras, con la autoridad, con el significado de las Escrituras. La espada del Espíritu lo que significa es primero que no es la espada, no es el Espíritu mismo, sino que viene del Espíritu. De Él viene. El Espíritu fue quien inspiró las palabras de Dios. Hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo y por eso es la espada del Espíritu en ese sentido. Recordemos algunas de las declaraciones que encontramos en las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios. Pablo lo dice en 2 Timoteo 3:16. Una declaración que asegura que las Escrituras no son dadas simplemente por Dios, son dadas para todos por medio del Espíritu Santo. Noten 2 de Pedro, se los leo. 2 de Pedro 1:19 dice estas palabras. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día se despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro quiere decir que las profecías, está diciendo esto, que encontramos en el Antiguo Testamento no son en ningún sentido opiniones privadas de estos profetas, de estos escritores. No representan su propia comprensión o entendimiento de los tiempos y del futuro. No, para nada. No son ideas de ellos, no son ideas de los profetas o que se encontraron de alguna forma, alguna idea o teoría. Pedro lo dice con claridad, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El hombre no es capaz de producir esto, pero los hombres santos de Dios hablaron cuando fueron movidos, cuando fueron llevados, cuando fueron guiados por el Espíritu Santo. Y es en ese sentido que es la espada del Espíritu. Él lo produjo, Él lo dio a los hombres escogidos para entregar esa revelación al mundo. Él los guió, Él guió la forma como ellos registraban la revelación. Así que la Biblia no es un mero documento humano, no es palabra humana. De hecho, es la propia palabra de Dios. Son las palabras que Dios quiere que cada uno conozca. De hecho, Él sopló esa palabra de Dios y estos hombres la escribieron. Es un asunto vital, es fundamental de entender, que todos lo entendamos, que esta arma en particular provista para nosotros es de hecho una parte de la armadura de Dios y no debe luchar contra el diablo en sus propias fuerzas o poder con sus propias ideas. Debe luchar contra él con esta palabra que el mismo Espíritu Santo de Dios ha producido. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Eso no significa que los hombres que escribieron lo hicieran automáticamente, pero sí significa que en su producción el autor tomó a estos hombres y los guió y los inspiró para darles la revelación y la capacidad de escribir sin ningún error.
Cuando considere la fuerza y el poder del enemigo que está contra ustedes, verá la importancia de entender la fuerza y el poder de esta arma en particular, que es la palabra de Dios. Pero hay que ir más allá. Solo el Espíritu Santo les permite entender esta palabra. Una de las declaraciones más claras en ese sentido se encuentra en 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. No puede conocerlo de ninguna otra manera. El argumento de Pablo es que cuando el Hijo de Dios estuvo presente en este mundo, en la carne, los príncipes de este mundo no le conocieron, no le reconocieron, lo rechazaron y se burlaron de él. Porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cómo llega alguien a creer en él? El apóstol da la respuesta. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. 1 Corintios 2, del 9 al 10. Y luego en el versículo 14 dice esto: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Es solo el que tiene el Espíritu de Dios que puede tener un entendimiento, y solo ese entendimiento lo tienen los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y se los han entregado a Jesucristo. Porque Él es el que capacita para entender y recibir esta palabra. De la misma manera, solo el Espíritu Santo le permite interpretar. No solamente comprender lo que se dice, sino interpretar las verdades. Es enteramente la obra del Espíritu Santo. Todo lo relacionado con esta palabra es siempre el resultado de una oración desde el principio hasta el fin del Espíritu Santo. Y por más que capaz que sea un hombre, en sentido natural, esa habilidad no le ayuda a interpretar las Escrituras. Puede ser un genio, en algún sentido, pero no le va a ayudar. La verdad se discierne espiritualmente, debe interpretarse de manera espiritual. Y nada ni nadie puede permitirles hacer eso aparte del Espíritu Santo. Por eso decimos que es la espada del Espíritu. No es el Espíritu, pero es la espada dada por el Espíritu. Y quizás algo adicional a tener en cuenta es que solo el Espíritu Santo es el que le permite usar esta palabra correctamente. Y yo creo que es acá donde el apóstol está haciendo el énfasis. Es una manera muy práctica para luchar en contra del enemigo y repelerlo y hacer que él huya. Claramente esto es lo que está en la mente de Pablo. Una cosa es conocer el contenido de este libro de las Escrituras y otra muy diferente es saberlo usar bien. Solo el Espíritu Santo puede capacitarlos para hacerlo. La relación entonces entre el Espíritu y la palabra es muy importante. No debe darse cuenta o no darse cuenta de esto es la explicación de muchos de los problemas a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. La gente siempre tiende a poner énfasis exclusivamente en un lado o en el otro. En el momento en que aparta o que se separa el Espíritu y la palabra, se encuentra en problemas. Hay algunos que dicen que teniendo la iluminación del Espíritu no necesita la palabra en absoluto. El Espíritu provee la instrucción que se encuentra en la palabra, dicen ellos. Y no puede usar la palabra sin él. La letra es muerta. La letra es muerta, pero para nosotros sin el Espíritu. Pero tampoco es, como es dicho en otros lugares, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Son las dos. Hay que tener las dos. No es solamente el Espíritu, ni solamente la palabra. Tiene que tener los dos al mismo tiempo.
Lo que necesita es que el Espíritu abra la palabra y abra su mente y abra su corazón. Mientras mantenga los dos juntos, como lo hace el apóstol aquí, no se va a equivocar. Pero si lo separa, ya el diablo lo ha dividido para conquistarlo, por así decirlo. Y lo ha hecho muy a menudo a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. El error viene de muchas maneras, pero estamos particularmente preocupados por el ataque a la verdad de la palabra. Ya hemos considerado otros ataques con las otras piezas de la armadura. El enemigo hace ahora este ataque en contra de la verdad. Lo hace a través de la filosofía, que ha sido la enemiga de la verdad desde siempre, desde el principio. Una de las primeras batallas que la iglesia cristiana tuvo que enfrentar fue la lucha en contra de la filosofía griega. Cuando el evangelio llega a Europa, llegó a Grecia. Allí era un lugar de tradición filosófica. Y los filósofos decían que el hombre puede buscar a Dios y puede encontrar a Dios. Pero la Escritura es clara. Dice, el hombre por sí propios medios no puede buscar a Dios, no lo encuentra. Que el hombre puede llegar a la verdad, decían ellos, como resultado de la meditación y la elaboración de sus teorías. Pero eso no es cierto tampoco. Por eso hubo una gran lucha en los primeros siglos entre la iglesia cristiana y ese ataque sutil que venía de la filosofía. Todavía está con nosotros, por supuesto, y quizás nunca nos vaya a dejar. Las ideas filosóficas que todavía continúan son algunas de ellas estas. El escepticismo niega la posibilidad de tener ningún conocimiento verdadero. El subjetivismo y relativismo. Ambos niegan la posibilidad de alcanzar verdades absolutas válidas, de alcance universal. Para el subjetivismo, averiguar si algo es verdadero depende de cada sujeto. Para el relativismo, reconocer algo como verdadero o falso depende de cada cultura, de cada época, de cada grupo social. Niegan la existencia de verdades universales y absolutas. El perspectivismo defiende que la verdad existe solo a partir de la perspectiva de cada uno y arranca desde una visión parcial de la realidad. Y la suma de todas estas perspectivas sería la verdad absoluta, según dicen ellos. El criticismo dice que el conocimiento es posible, pero no es incuestionable ni definitivo, sino que debe ser revisado y revisado constantemente, criticado continuamente para detectar en dónde está el error. El pragmatismo, para los defensores de esta teoría filosófica, es el único método de juzgar la verdad de una doctrina, ya sea moral, social o religiosa o científica. Todo tiene que ser probado o debe considerar los efectos prácticos. Si sirve está bien, si no, entonces no. El dogmatismo es en parte en lo que nosotros estamos. Nosotros seguimos las verdades que son dogmáticas, verdades que son innegociables, no se negocian, son verdades. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo entro al reino de los cielos? Son verdades que no se negocian, están ahí. Entonces, todas estas corrientes filosóficas que arrancan no creyendo en nada y van en su camino hasta llegar a un lugar donde sí hay verdades dogmáticas, entonces la filosofía está en todo ese espectro. Y junto con la filosofía, la gente también ataca al cristiano con su conocimiento. Conocimiento me refiero a las verdades acerca de las escrituras o verdades religiosas, por decirlo así. Los eruditos, los grandes conocedores de las verdades. Jesucristo mismo los rechazó. Él mismo fue sujeto a críticas por lo que él decía. Y estos hombres inteligentes, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, venían con preguntas para hacerle caer, diciéndose a sí mismos, ¿qué es este tipo? ¿Quién es este tipo? Nunca se habían encontrado o nunca lo habían visto a este Jesucristo entrenado como fariseo. Para ellos era solo un carpintero.
Nunca había estado en ninguna escuela. ¿Cómo puede venir a hablarnos este que no sabe nada? Así que ellos lo atacaron con preguntas inteligentes. Eran expertos en los detalles y en las minucias de la ley. Eran grandes eruditos, así que vinieron con toda esa erudición y pensaron que podían atraparlo y poner fin a su ministerio. Pero él siempre los conoció. Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Y he aquí cierto intérprete, dice Lucas 10:25. Cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice? ¿Qué lees en ella? Esperaba, por supuesto, que nuestro Señor hubiera emitido en ese momento una opinión suya. El abogado de la ley pensó que probaría que Jesús no era consistente con la enseñanza de la ley. Pero nuestro Señor lo confrontó diciendo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió él, dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las palabras. Él tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es una cita del Antiguo Testamento. Es así como nuestro Señor trató a este hombre. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué encuentra en las Escrituras? Hay un ejemplo similar en Juan 10:31. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Un ataque sutil a Jesús. Y Jesús les responde: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: sois dioses. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la Escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque yo soy el Hijo de Dios. Fíjense el arma, él toma las Escrituras y lo confronta. Tomó la espada del Espíritu y los golpeó con ella. No solo se defendió, sino que los desconcertó. Y lo hizo constantemente de la misma manera en otras ocasiones. De esta manera, nosotros también debemos lidiar con estos ataques generales en contra de toda la verdad. Lo que estos hombres siempre estaban tratando de hacer era desacreditar a nuestro Señor, probar que Él no era el que decía que era y mostrar que su enseñanza era equivocada. Y los hombres hoy siguen haciendo exactamente lo mismo. Estos son simplemente unos ejemplos de los ataques que recibimos en contra de la verdad. Nos enfrentamos hoy con un intento de desacreditar toda la revelación que encontramos en las Escrituras, desacreditar el Evangelio mismo y la enseñanza del apóstol. Aquí es: tome la palabra de Dios, tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otro ejemplo del uso de esta espada está en Hechos 17, donde el apóstol se encuentra allí en la sinagoga, en Tesalónica, enfrentándose a estos judíos. Y él razonó con ellos desde las Escrituras, probando y alegando que el Cristo necesitaba sufrir. Discutió con ellos basándose en las Escrituras. 17:2, 17:3 dice: explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Él razonó desde las Escrituras, ese era su método. Sus epístolas están llenos de citas bíblicas y citas, por supuesto, del Antiguo Testamento, las Escrituras. Los evangelios registran el mismo procedimiento. Así se cumplió, ¿recuerdan? Dicen lo que dijo el profeta. Y más tarde los apóstoles, al escribir a las iglesias para establecer la doctrina y fundamentar a las personas en la verdad, citaban también las Escrituras. Siempre sacaban a relucir como su argumento final la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios
para nuestras vidas. Es la palabra que sale de su mente. Por más que hayan hombres que lo hayan escrito, es su palabra. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Pero también los padres de la iglesia, los primeros. Después de ellos siguieron hombres, los discípulos de los apóstoles, y muchos más siguieron después de ellos. Algunos de estas personas llegaron a morir, a ser martirizados por la verdad, por defender esa verdad. Eso fue lo que hizo Martín Lutero en los días de la Reforma Protestante. Lutero fue retenido por el diablo, aunque era un monje. Él en ese momento estaba tratando de salvarse a sí mismo mediante obras de justicia. Él estaba ayunando, orando, dándose golpes de pecho, era miserable e infeliz, estaba en esclavitud. La supersticiosa enseñanza católica romana lo tenía cautivo, pero fue liberado por la palabra de las Escrituras. El justo vivirá por fe. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. A partir de ese momento comenzó a entender la palabra como nunca antes. Y cuando más entendía, más veía los errores que encontraba en Roma. Él vio el error de su práctica y decidió reformar a la iglesia. Y para hacerlo, expuso las Escrituras, tradujo las Escrituras desde el original y las expuso. Pero los grandes doctores y conocedores de la iglesia romana se opusieron a él. Se encontró solo y en un combate cuerpo a cuerpo con ellos. Pero su posición fue firme siempre con respecto a las Escrituras. Sostuvo que la iglesia no está por encima de las Escrituras. Dijo que la norma por la cual juzga incluso a la iglesia o la iglesia juzga debe someterse a las Escrituras. Todo debe pasar por el filtro de las Escrituras. Y aunque no era más que un hombre solo, al principio fue capaz de luchar contra el sistema papal y 12 siglos de tradición. Y lo hizo tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Era la única arma que utilizaba. No usó más. Un hombre haciendo todo esto. Y miren lo que ha sucedido a través de años, cientos de años. Cómo hemos encontrado nosotros ahora a partir de un hombre que se paró en contra de un sistema y dijo, esta es la verdad, esto es lo que necesitamos creer, no es otra cosa, no son tradiciones, es la palabra de Dios, es lo único. Así es, así lo hizo, expuso las Escrituras. Es por eso que los primeros protestantes estaban tan preocupados por tener una traducción confiable de las Escrituras. Ellos eran muy minuciosos en hacer estas traducciones. Inclusive nosotros tenemos uno de los primeros reformadores hispanos que se llama Cuasidoro de Reina. Él es nuestro reformador hispano. Tomó las Escrituras desde el original y las tradujo al español para que todo el mundo pudiera entender la palabra, para que todos sus lectores pudieran entender lo que Dios decía, para que todo hombre fuera capaz de leer y fuera capaz de entender. Todos deberían tener las Escrituras para que pudieran ser protegidos de las falsas enseñanzas, particularmente en ese momento la falsa enseñanza de la Iglesia Católica. Cuasidoro fue perseguido y le tocó huir para poder continuar con su labor de traducción. La manera de hacer fuertes a las personas, en ese sentido, es que conozcan la palabra de Dios. De ahí la necesidad de esas traducciones, de tener buenas traducciones precisas y confiables de la Escritura en nuestra lengua. Y tenemos buenas traducciones, muy buenas. Ahora entonces puede resistir al diablo porque tenemos la palabra de Dios, la palabra fiel de Dios, y le puede resistir cualquiera que sea su argumento o el de sus entes demoníacos. No todos somos expertos en conocimiento ni en filosofía. Entonces, ¿cómo podemos oponernos a las personas que tienen argumentos no cristianos en contra de nosotros? Solo hay una cosa que hacer. Tome su posición, tome la palabra, lo que puede usar, que es la palabra de Dios. Aquí hay algo que está disponible para todos, para cada uno. Y si conoce esta palabra de Dios, va a poder responder a la filosofía, a la ciencia o a cualquier cosa que pueda venir en su contra. Guarde la palabra, manténgase en su enseñanza. Y la palabra
sin ninguna duda hará que el enemigo huya. Hay un aspecto muy interesante de este asunto. Desde la Reforma Protestante del siglo XVI, el verdadero protestantismo ha librado la batalla en contra de Roma en términos de las Escrituras. A lo largo de ese periodo, la Iglesia Católica Romana mantuvo la Biblia alejada de la gente, porque claramente fue el conocimiento de la Biblia la que liberó a la gente de sus falsas doctrinas. Ella no permitió que la gente tuviera la palabra en el idioma para que la pudieran entender. La Iglesia la ocultó, la Iglesia los desanimó a leerlo, diciendo que no podían entenderlo. Yo recuerdo a alguien que así me decía, que yo trabajaba con él y era católico, y me decía: ¿usted qué hace leyendo la Biblia? ¿Usted no la puede entender? Y sí, se puede entender, ustedes saben, ¿cierto? La Iglesia lo ocultó. La Iglesia denunció inclusive, la Iglesia romana denunció inclusive la doctrina protestante del sacerdocio universal de todos los creyentes. Denunció la enseñanza de que es posible que un hombre con el Espíritu Santo pueda entender la palabra. La Iglesia romana afirmó que solo ella puede interpretar las Escrituras. Pero eso no es lo grave. Lo grave hoy es que son los mismos protestantes los que desacreditan la palabra de Dios. Hoy tenemos seminarios. Hay un seminario en Cali, Colombia, seminarios liberales que no aceptan la palabra de Dios como norma. Grave, esto es grave. Que se han entregado a la alta crítica textual, de forma que han llevado a desconocer la inerrancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante, no tiene error. Con su crítica destructiva de las Escrituras están socavando la confianza de la gente en las Escrituras. A eso a lo que nos enfrentamos hoy. Son cristianos liberales, sí los llamamos cristianos, pero no creen en la inerrancia de las Escrituras. Eso es un protestantismo ciego y necio, y un protestantismo completamente derrotado y engañado por el diablo, que ha socavado la autoridad de las Escrituras de estas personas. Y una vez que desacredita las Escrituras, no queda nada con qué luchar. Ya no hay nada. Nada con qué luchar contra la filosofía, nada con qué luchar contra la ciencia. Sin autoridad ya no es Dios el que habla. Y estos disque protestantes modernos afirman que están luchando contra el mal todavía, en términos de filosofía, de ciencia, de conocimiento moderno. Pero eso no es más. A ellos no van más que a la derrota total. No hay más que una manera de luchar contra cualquier enemigo que ataque todo el evangelio cristiano. Ya sea una iglesia apóstata, ya se trate de infieles con su conocimiento moderno, la ciencia y la filosofía. La única manera de luchar y repeler al enemigo es tomar esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no está seguro de qué es la palabra de Dios, si no confía totalmente, absolutamente en ella, si no cree que es inerrante, entonces tiene una espada rota en su mano y ya está derrotado por el enemigo. Tome esta espada y úsela en el poder del Espíritu. Y no me importa a qué universidad ha ido, o qué tan erudito es, o cualquier conocimiento que tenga, no importa. Lo único que en realidad importa es cuál es su visión acerca de las Escrituras. Como Martín Lutero deberemos ser todos, con la palabra equipados completamente, y de esa forma vamos a ser capaces de repeler y hacer retroceder a los enemigos. Y algo más que quiero enfatizar es cuando Pablo dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se está refiriendo al conocimiento detallado de esta palabra. Él se refiere a cuánto conoce la palabra, las doctrinas particulares y la capacidad de usar esa palabra, la capacidad de seleccionar textos y usarla en el momento apropiado. La imagen es la de un enemigo avanzando y usted tomando la espada. Y esto se ilustra perfectamente en las tentaciones de Jesucristo. El enemigo viene con sus 3 sugerencias
diferentes, pero nuestro Señor sabía exactamente qué parte de la Escritura podía elegir para contrarrestar al enemigo, qué parte usar, qué palabra aplicar en cada caso particular. Al usar la palabra de esta manera, él repele al enemigo y le hace desaparecer por un tiempo, porque después regresa. En otras palabras, si va a conquistar como nuestro Señor conquistó, no solo debe conocer el camino de salvación, no solamente debe estar seguro de que Dios le ha salvado, que son salvos, debe conocer las Escrituras, debe conocerlos de manera detallada, debe aprender las Escrituras, debe ser capaz de citar la Biblia. Cualquier cristiano bien entrenado debe saber esto como su experiencia, debe mantenerlo con claridad. Lo dijo un pastor, Steve Lawson: cuando mencione una verdad bíblica, póngale capítulo y verso. No diga, eso está en la Biblia. ¿Y dónde en la Biblia? No, ¿dónde está en la Biblia realmente? ¿Qué es lo que dice? Debe conocer su Biblia. Muchos conocen la filosofía, son unos expertos en ciencia, están pendientes de todas las noticias, pero no conocen las Escrituras. Pero es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa es la que debe conocer. La espada no se refiere al conocimiento general del camino de salvación, sino más bien a esa capacidad de usar las Escrituras y dar respuesta apropiada en cualquier momento en particular, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en su tentación. La espada está dada para nosotros. Tenemos una Biblia abierta en este momento, pero debe conocerla. La tiene usted ahí, la debe conocerla toda. No basta con aprenderse un par de textos, debe conocer toda la Escritura, deben estar empapados de toda la palabra, debe tenerla a su alcance, a la mano, por así decirlo, debe tenerla en su bolsillo si fuera posible, debe tenerlo en su saco. El Espíritu se la da. Él los lleva a que siempre tengan presente la palabra de Dios. Él los ilumina, Él los guía. Y no debe contentarse con leer unos pocos versículos aquí y allá, porque lee aquí y allá y dice, bueno, ya la hice, yo ya estoy listo, ya leí lo que tenía que leer. Debe llegar a las profundidades de las Escrituras, a las verdades que están allí. Debe leer toda la Biblia y estar realmente inmersos en ese conocimiento, con cada una de sus partes. Entonces, en un momento dado tendrá la respuesta adecuada y el enemigo no solo será repelido, sino que se desconcertará y huirá de nosotros. Este conocimiento es algo que es posible para todos nosotros. He conocido obreros sin mucha educación, pero que conocen su Biblia y que podían hacer que hombres eduritos parecieran muy tontos. Esto no es una cuestión de habilidad natural o aprendizaje o conocimiento. Dios provee la palabra, la tenemos acá y tenemos el Espíritu Santo que también está con nosotros. Él está con usted mientras la lee. Él le fijará en su mente y en su corazón los textos, las verdades bíblicas y le mostrará cómo usarla en cada ocasión. Vivimos días difíciles en los que el enemigo está tratando de socavar nuestra posición acerca de la verdad. Tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hágalo, úsela. Quítele el polvo a su Biblia para su gloria y para su alabanza. Con esto terminamos. ¿Quieren orar conmigo? Padre, gracias te damos porque tú eres misericordioso al entregarnos esta palabra de Dios, a darnos la palabra y a ponernos en nosotros el Espíritu para poder entender lo que allí has dejado. Gracias, Padre, que tú has permitido la transformación de nuestro ser por medio de tu palabra. Gracias que en ella encontramos el aliento para vivir, la esperanza de un futuro. Gracias que en ella encontramos las instrucciones para vivir vidas santas que traigan gloria a ti. Gracias que en ella, Señor, encontramos el camino de salvación. Hoy, Señor, en medio
De nosotros probablemente hay alguno que no ha creído y yo te pido, Señor, que tomes su corazón, transformes el corazón de piedra y le hagas esa cirugía y pongas un corazón de carne, Señor, para que pueda entender esta palabra, para que el Espíritu Santo llegue sobre sus vidas, para que se arrepientan de sus pecados y crean en aquel que vino a salvar a este mundo. En el nombre de Cristo oramos esto. Amén.